como si fueras un artista, como si fueras un artista. Bueno, ¿os parece que empecemos? Empezamos a las 4:15 y terminaremos hacia las, como muy tarde, hacia las 6 menos cuarto, 6 menos 10. Tenía que estar aquí presentando Carmen ¿cómo es el apellido? Chaparro. Eso, Chaparro. Que es presentadora de informativos en Telecinco. Iba a venir, además desde el primer momento tuvo una gentileza formidable al aceptarlo, pero ha tenido un familiar suyo un tema de salud grave y entonces no ha podido venir, y a última hora pues se ha buscado una persona que le supliera, y por eso pues voy a llevar un poquito la moderación de esto, que no es nada difícil moderarlo porque es un público muy moderado y son unas intervinientes que conocen muy bien el tema, que se han estudiado concienzudamente el documental y que además son personas que desde su propia militancia laboral y personal y como ciudadanas están muy convencidas de la temática del documental de Migas con Menta. Migas con Menta es un documental corto, dura 20 minutos y es una iniciativa promovida por la Asociación Símbolo de Aragón, por la ONG Grupos Interculturales de Mujeres y con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Es un documental que se centra fundamentalmente en las relaciones entre mujeres árabes y mujeres españolas, allí mismo en Zaragoza. Y ha sido realizado por Pilar Gutiérrez, por Marta Horno y por Esther Moreno. Es un documental que ha recibido ya algunos premios. En el año 2007 recibió el premio Valor Visual 2007 del Festival de Cine de Pamplona. Y en el año 2008 un premio especial del Festival Cine y Salud del Festival de Cortometrajes en Aragón. Es un documental de estructura cinematográfica muy sencilla, muy lineal. Fundamentalmente son trocitos de relatos, de entrevistas, con un fondo muy agradable, con una luminosidad muy agradable y con una música que yo creo que nos va a gustar. Además, lo hace todo como muy ligero. Quizá, y termino con esto la presentación, porque luego ya, cuando llegue el momento del coloquio, pues ya presentaré a cada una de las 4 intervinientes. Quizá, si os parece, por daros una clave, estar muy atentos desde el primer momento a la primera escena. La primera escena son 3 frases. Sobre un fondo negro intenso, escrito con letras muy blancas, estas 3 frases, que yo creo que de alguna manera son claves para interpretar el objetivo estratégico de este documental. La primera frase es: ¿somos capaces de ponernos en el lugar de la otra? La segunda frase es: ¿qué ocurre cuando esa otra, extranjera y mujer, es parte de una misma, cuando aceptamos que habita en nosotros? Y la tercera frase es: probemos a escucharnos. Establezcamos un diálogo en el que nadie tenga la última palabra, donde ninguna sea objeto para la otra. Y yo creo que hay un mensaje flotando a lo largo de todo el documental, y es un mensaje que se puede extraer de algunas de las últimas frases. No lo sé de memoria, entonces os las voy a leer. Somos mujeres, somos trabajadoras, muchísimas de nosotras somos madres. Tenemos en común el habernos visto sometidas por vivir en sociedades machistas. Reivindicamos y queremos tener nuestros derechos en igualdad con los hombres. Tenemos un futuro por delante. Necesitamos conocernos más para combatir juntas y conseguir las mismas metas. Bueno, yo creo que nos va a gustar. Es un documental muy bonito y muy llevadero. Y inmediatamente después empezamos ya la tertulia entre todos. Venga, a ver si nos gusta. Bueno, pues hemos visto Migas con Menta, es un documental que se presta para buenas tertulias. Un pequeño cambio en cuanto a la dinámica. No vamos a hacer ahora lo de escribir las preguntas porque nos parecía impersonal y frío, y no somos ninguna masa incontrolada, o sea que somos un grupito. Entonces por ahí hay 1 o 2 micrófonos. Después de una intervención cortita de ellas ya abrimos
abrimos un poco la tertulia entre todos, ¿os parece? Pero ahora, por respetar un poquito la composición de la mesa, pues van a tener ellas una intervención cortita, unos 5 minutos o así, cada una, y por el orden que estamos así colocados. Bueno, voy a ir presentando a cada una conforme vaya interviniendo para no llenarnos de datos. Teresa, a mi izquierda, Teresa Martínez, es abogada, es la responsable de atención a la mujer de la ONG Movimiento por la Paz, es directora del Centro de Acogida para Mujeres Inmigrantes Víctimas de Violencia de Género y responsable de programas de género e igualdad de Movimiento por la Paz. Sabéis muy bien que Movimiento por la Paz es una organización de desarrollo, acción humanitaria y acción social creada en 1991, que está en muchos países del mundo, creo que en torno a 20 y tantos, que trabaja en 100 programas muy interesantes en diferentes campos desarrollados con la defensa de los derechos de los más pobres, el desarrollo comunitario, las cuestiones de género, etcétera, etcétera. Tienes una ONG con un cuerpo fuerte, con historia, con experiencia, y desde ahí, desde lo vivido, pues seguramente, pues Teresa, venga, dinos un poco en plan de foto aérea, algún comentario sobre este Migas Comenta, lo primero que se te ocurre. Bueno, primero dar las gracias a la organización por habernos invitado, por crear este espacio de debate. Y yo, cuando vi este documental por primera vez, cuando lo he vuelto a ver ahora, me parece que es un documental bastante válido, bastante bueno, porque resalta lo positivo de la mujer árabe, de las relaciones que pueden mantener o que se mantienen con las relaciones con las mujeres españolas, porque sí es verdad que, como se dice al final, todas somos mujeres, todas tenemos las mismas metas, pero también se queda, bajo mi punto de vista, un poquito cojo. También es verdad que no se puede abarcar todo, porque no muestra otra realidad social, y es, sobre todo desde la experiencia de Movimiento por la Paz, yo sí puedo ver que existen muchas otras mujeres árabes que viven en España, que viven en concreto en Madrid, como también otras mujeres españolas que no se encuentran en estos niveles de igualdad real o de igualdad formal. Mujeres que han llegado a España y que por distintas circunstancias están recluidas en su casa, en el ámbito doméstico, que encuentran mucha dificultad para salir al exterior y que incluso la propia sociedad madrileña o la sociedad española las está rechazando por ese miedo a lo desconocido, por esa desconfianza que sí es verdad que aparece en el documental, y que estoy de acuerdo con ello, esa desconfianza que al mundo occidental le despierta el mundo musulmán. Bueno, luego me imagino que seguiremos hablando de esto y de más cosas. Muy bien, Teresa, pues a continuación Sara Cotiño. Sara es de la Federación Andalucía Acoge, es licenciada en Filología Árabe y en la actualidad es responsable técnica de programas y proyectos referidos, digamos, a temas de género de la Secretaría Técnica de la Organización de Andalucía Acoge. Sara, ¿qué te ha suscitado esta repetidísima ya visión por tu parte de Migas Convent? Bueno, antes de nada yo quería dar las gracias a la FAD por habernos invitado, a la Federación Andalucía Acoge. También daros las gracias a todos vosotros y a todas vosotras por estar hoy aquí. Estoy segura de que este espacio que se abre en este momento de la tarde nos va a dar la oportunidad de reflexionar y debatir sobre un tema tan interesante como el que hoy nos ocupa, ¿no? Me ha parecido que este documental es muy interesante y que es como una experiencia de encuentro entre mujeres árabes y mujeres españolas, muy enriquecedora. Yo me gustaría que esta experiencia se pudiera trasladar a otras localidades, a otras comunidades, como experiencia de enriquecimiento mutuo. Considero que saca muchos temas interesantes, pone muchos temas interesantes en el escenario, por hacer un poco alusión, ¿no? y intentar conducirlo con el tema que ocupa el Congreso, ¿no? Decir que se pone de relieve cómo vivimos en la actualidad en una sociedad mundial globalizada, en la que realmente existe un débil equilibrio entre lo local y lo global, en el que los flujos migratorios están adquiriendo un protagonismo, y fundamentalmente flujos migratorios de mujeres, y están transformando toda la realidad que conocemos.
Estamos asistiendo a sociedades en las que existen diversas culturas y, por tanto, tenemos que gestionar esa diversidad para ir caminando hacia algo más rico y hacia una sociedad más positiva. Decir que bueno, esta globalización, la globalización tiene mucho que ver con las migraciones, no quiero profundizar en el tema de cómo está repercutiendo en los países del sur, ¿no? y fundamentalmente en los sectores más vulnerables, como son las mujeres y los niños, ¿no? El tema de el desempleo está ocasionando que la mujer se incorpore al mercado laboral, pero no en las mismas condiciones, y todo esto está haciendo que la mujer se vea en unas condiciones que la obligan o que utiliza la migración como una estrategia de supervivencia, ¿no? Me interesaba mucho rescatar, no sé si es este el momento rescatar la frase primera, ¿no? Que creo que es bastante interesante, ¿no? El tema de somos capaces de ponernos en el lugar de la otra, ¿no? Porque a mí se me ocurría que tenía mucho que ver con la manera de mirar, ¿no? Realmente yo creo que mirar no es únicamente poner la vista, sino que realmente cuando miramos estamos clasificando, estamos seleccionando, estamos enjuiciando y ahí intervienen mucho nuestros estereotipos, los prejuicios. Cuando pensamos en las mujeres árabes y concretamente las mujeres musulmanas, siempre se nos viene, ¿no? a la cabeza, ¿no? La idea de una mujer dependiente, sumisa, como consecuencia de este estereotipo y de esta imagen construida que también tiene mucho que ver los medios de comunicación, ¿no? Han contribuido mucho a encasillar a las mujeres árabes en este papel. Y bueno, aquí me parece interesante puesto que hay una diversidad de mujeres, existe una heterogeneidad y creo que para nada son mujeres sumisas ni mujeres dependientes, sino que han sido mujeres luchadoras, ¿no? Que han roto numerosas barreras, ¿no? Sale el tema del velo, que genera bastante debate, ¿no? Y demás, ¿no? Yo creo que en relación con el velo una cuestión interesante que también se plantea el tema de nuestros burkas, ¿no? Como mujeres occidentales también tenemos burkas, ¿no? Y bueno, sencillamente decir que yo considero que tenemos que plantearnos, conocernos más, el tema de profundizar en ese conocimiento para poder llegar al encuentro real, ¿no? Mercedes Merce es trabajadora social y es trabajadora social de CATEP, Intervención Social. CATEP es una cooperativa muy interesante de profesionales de la psicología, la educación, la antropología y el trabajo social. Y están muy dedicados y con trabajos de alta calidad en trabajar el tema, digamos, del desarrollo comunitario, la participación ciudadana, la intervención sociolaboral, la competencia psicosocial y bueno, también ellos tienen mucha experiencia, digamos, de estos ámbitos. Merce, ¿qué te ha parecido? Gracias. Yo también quiero dar las gracias a la organización por habernos invitado y bueno, yo tengo una experiencia bastante más práctica, así también de trabajar con mujeres inmigrantes, básicamente, fundamentalmente mujeres marroquíes y con un estilo o con un perfil muy distinto al que se plantea, ¿no? Son mujeres pues con menos oportunidades en general, por lo tanto pues han tenido menos posibilidades de cuestionarse. ¿Por qué comienza así? Porque una de las cosas que más importantes me parecen es el factor educación, ¿no? El aspecto educativo, que aquí se muestra con alguna pincelada, como es que están preparadas. Y a mí me parece que una puede tener más o menos formación y estar preparada para arrancar en este movimiento de lucha por la igualdad de oportunidades, ¿no? Entre mujeres y hombres. A mí me gusta el documental, me parece muy difícil de conseguir una visión global del movimiento migratorio en España y en concreto en cada municipio, ¿no? A mí hay cosas que me parece que son importantes y que saltan siempre. Los estereotipos, cómo los estereotipos generan barreras que son infiltrables, impermeables. A mí, desde la puesta en práctica, una de las cosas que más me preocupa es cómo filtrar, cómo permeabilizar esas barreras, ¿no? Cómo conseguir ese encuentro, cómo conocer a la persona que aparentemente es tan diferente y que la tengo delante, cómo conseguir eso, ¿no? Entonces, a mí la educación, por supuesto, me parece una de las maneras, porque
me parece que la educación es una forma de empoderar a las personas y si uno se empodera, pues no tiene menos probabilidades de ser sometido ante otros, ¿no? Pero bueno, esto es un... Y luego sí que me gustaría resaltar la diversidad en cuanto a qué es lo que hace que nos movamos, independientemente del lugar donde vivamos, o sea, donde nacemos, donde nos criamos, con qué normativas crecemos y nos desarrollamos. Es decir, cuál es el contexto político, económico, social que tanto delimita. Aparentemente entre una cultura, lo voy a llamar, ¿vale? Aunque es un concepto que habría que profundizar, entre aparentemente culturas distintas, como en el fondo hay esencias, hay cosas que son muy de raíz y que son muy comunes a todas, ¿no? Entonces, mi propuesta desde aquí, quizá aprovecho para lanzar un poco la idea de buscar esas cosas que sí que tenemos en común, más que el mero hecho de ser mujer, que ya es suficiente, o sea, no es por menospreciar, pero sí partir de una idea común, de una tarea común y encontrar las peculiaridades a partir de ahí, ¿no? Es decir, las comidas multiculturales vienen a partir de luchar o de hacer algo en común. No sé si me explico. Y con esto le voy a ceder la palabra a mi compañera. Lali es licenciada en Pedagogía y especialista en Prevención de Conductas de Riesgo. En la actualidad es directora de Educación de la ONG Educación Sin Fronteras. La hemos conocido y la hemos querido mucho aquí en la FAD porque ha estado tiempo con nosotros como responsable de programas de prevención y de formación de mediadores y familias en estos temas de drogodependencia. Y sabéis que Educación Sin Fronteras es una ONG importante, nació en 1988, que está volcada en impulsar la educación en los países del tercer mundo. Lali. Bueno, es una obviedad que yo agradezco a la FAD que me haya invitado a participar en esta mesa. La FAD la llevo en el corazón después de trabajar 14 años en esa institución. Y cómo no podía faltar a este congreso interesante, y creo que es una oportunidad el que podamos realmente hablar y podamos discutir sobre este formato nuevo, ¿no? Bueno, yo quería destacar dos temas, porque bueno, podríamos destacar muchos más, ¿no? Pero creo que empieza el documental con esta idea del odio histórico, ¿no? Creo que habría que reflexionar sobre cómo surge el racismo, ¿no? Es decir, creo que está en la base, está en el principio del documental, aunque luego no lo vuelve a tratar como tal, pero creo que en los momentos en los que vivimos, que han comentado ya también las compañeras de tertulia, el profundizar sobre qué es el racismo y de dónde viene, ¿no? Es decir, que es algo que está históricamente determinado, ¿no? Está en nuestras conciencias y que realmente ha surgido hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y por qué está ahí? Porque es algo que permanece, ¿no? Y desde dónde está impuesto, ¿no? Podríamos profundizar sobre el tema de las colonizaciones, podríamos hablar mucho sobre ese tema, pero creo que hay que pensar y reflexionar sobre eso para poder entender las raíces también de las dificultades de entendimiento, ¿no? Es decir, de dónde viene. Eso, una primera reflexión. Y luego una segunda reflexión sobre los derechos humanos, ¿no? También se habla en algún momento en el documental que una mujer separada es una mujer sin derechos, ¿no? en el Islam. Yo creo que los derechos humanos deberían ser la línea que nos mueve, ¿no? Es decir, ¿hay derechos o no hay derechos, ¿no? Y esa es la línea que nos tendría que poner en danza, ¿no? Lo que nos tendría que movilizar. El tema de los derechos humanos, que a veces también es lo que produce esas barreras, ¿no? Es decir, cuando no hay derechos humanos es lo primero que tenemos que atender, ¿no? Yo creo que en este documental también se destaca el tema de la mujer sin derechos y hasta dónde está ese límite que nos tenemos que poner nosotros mismos o en las propias sociedades, que es lo que produce rechazo realmente, ¿no? Esas dos reflexiones, los derechos humanos que tienen que ver con las libertades, ¿no? Es decir, que poner encima de la mesa esas dos reflexiones que creo que el documental también nos ayuda, ¿no? a pensar en ello. Muy bien. Bueno, pues después de esta primera ronda
tantas intervenciones, vamos a hacer un poquito como bloques. 2 o 3 intervenciones vuestras, procurar que no sean excesivamente largas, hablar de sentimientos, ideas que se nos ocurren a raíz de esto, y luego cada 2 o 3 intervenciones volvemos un poquito aquí a la mesa por si ellas quieren añadir, complementar, un poquito por dar prestancia a su presencia aquí. Como desde aquí yo os veo a todos y los de delante no veis a los de atrás, pues vais a... Yo os voy señalando el orden de intervención, ¿os parece? Así que, venga, pues podéis... ¿Hay por aquí algún micrófono? Bueno, ahí ya hay una palabra, allí pedida. Sí. Allí hay una palabra pedida, nuestro amigo de la camisa de cuadros. Venga, cuando quieras. Van en torno al documental, naturalmente, en el aspecto de que, en mi opinión, es un documental... Sube un poquito más el nivel, un poquito más alto. Pues un poco tendencioso en el aspecto de dar una imagen prefabricada y con intereses a las instituciones que lo financian. Porque esta mañana oíamos que había 9 tipos de pareja. En este documental no queda claro cuántos tipos de mujeres árabes hay o musulmanas. A mí me parece que cuando hablamos de esto tenemos que clarificar, porque una cosa es Sherezade, no olvidemos, en este documental aparece el tópico de las 1001 noches, no olvidemos que Sherezade, que es la protagonista que cuenta los cuentos, lo hace para librarse de la muerte de un hombre, un príncipe árabe, que ha matado ya a varias mujeres. O sea que estamos, de alguna manera, dando pábulo a un maltrato radical, donde no hay una condena en ese mundo, y resulta que tiene que librarse de la muerte a base de contar historias que las deja interrumpidas por la noche para que resulten tan interesantes que su marido no la mate como ha matado a otras, ¿no? Por el motivo de que la descubre infiel a la primera mujer. Bueno, quiero decir que en el mundo árabe esto pues es una especie de historia, pero seguimos hablando con cierto elogio y admiración de las 1001 noches, cuando debería ser un texto pues casi desacreditado. Pero además de eso, lo que decía, o sea, estamos hablando de ese tipo de mujer, la mujer de ese príncipe, de ese jeque, esa mujer que quizá la interese ese mundo, o estamos hablando de esa otra mujer con una expectativa de vida tan limitada, esclavizada, completamente restringida en sus libertades, esa mujer que podemos tener en la imagen que acompaña o que cría a los hijos de ese talibán que ha evolucionado poco desde el chimpancé. Puede ser sunita, puede ser chiita, da lo mismo. En el fondo lo que hay es un desprecio hacia la propia vida, ¿no? Una esclavización quizá voluntaria, o tienen algún tipo de privilegio que se oculte al mundo occidental y que justifique esa existencia. ¿Y por qué no hacemos desde el mundo occidental algo por esas mujeres en el aspecto de obligar a que el hombre evolucione y deje de contribuir a esa brutalidad manifiesta de las cuales las mujeres son las primeras víctimas? O sea, resumo, ¿cuántos tipos de mujeres? Y sin embargo en el documental parece que la mujer árabe estamos hablando de un solo tipo de mujer. A mí me asusta pensar, igual que ayer en la mesa redonda apareció una ponente a la que naturalmente agradezco y admiro por su valor, por el llevar el velo y por su forma de expresión. Pero ¿realmente se puede presumir de ser seguidor de una religión musulmana cuando en el Corán, hablo de la perspectiva del que lo he leído, no sé si la traducción era fidedigna, pero en el Corán lo que se ofrece a la mujer es un papel casi vergonzoso, empezando por algo que yo creo que todos conocemos, aunque no lo hayamos leído, y es al héroe masculino se le ofrece el paraíso como ríos de leche y miel y vírgenes a su disposición. O sea, ya ese medio minuto más. Ya esa circunstancia produciría un desprecio hacia una religión que considera a la mujer en ese planteamiento, ¿no? O sea, ¿cuántos tipos de mujer musulmanas o árabes y qué se puede hacer realmente desde el mundo occidental para corregir, si es que hay que corregir, y a quién? Muchas gracias. Bueno, ¿alguna intervención más por ahí en esta primera ronda? Aquí Manolo, allí. Bueno, entonces tú y Manolo y luego, sí, aquí en el medio, en esa fila, en el centro, eso es. Bueno, pues una primera intervención valorando un poco el documental como un tanto sesgado. Me parece ¿no? que justamente la situación actual de crisis
nos está demostrando que Occidente no es muchas veces quien para dar lecciones a todas las demás culturas, ¿no? Ayer o antes de ayer escribía alguien, un marroquí, que decía, pero bueno, ¿no sabéis el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, condicionado toda nuestra cultura, toda nuestra economía para pasarla a una economía adecuada a Occidente? Y ahora resulta que vamos todo para atrás, ¿no? Está bastante estudiado que la guerra entre los Tutsis y los Hutus estuvo motivada por decisiones de cultivos, etcétera, del Fondo Monetario. Quiere decir, si entramos en ese tipo de situaciones, es como también querer homogeneizar todas las culturas, ¿no? Sí que entiendo, yo particularmente puedo hablar de que he viajado a Irán, he viajado a Uzbekistán, he viajado en muchos lugares, y cuando estoy allí intento no ponerme de occidental y me resulta más fácil. Creo que lo que nos sucede a veces también aquí es que evidentemente queremos imponer a los que están aquí nuestra propia cultura, ¿no? Yo muchas veces lo que me da la sensación es, bueno, yo creo que recordamos, y muchas mujeres de una determinada edad podrán recordar que hasta los años 60 no tenían no podían tener ni titulación, o sea, que decir, no podían tener tarjetas para el banco, si un poquito antes incluso no era motivo de cárcel una agresión potente, incluso no diría hasta la muerte, como es ahora. Quiere decir que nosotros hemos progresado, evolucionado en un sentido, ¿no? Claro, no. Lo que sucede es que la población inmigrante llega de repente a esta cultura y tú no puedes imponerle de repente de la noche a la mañana. Quiere decir, es un proceso que hay que ir un poco ahí trabajando, ¿no? A mí me parece interesante la idea de lo que se estaba planteando desde las contertulias, buscar los encuentros, ¿no? Yo vengo este fin de semana de Córdoba y la verdad es que me ha emocionado porque a todos los sitios donde he ido a la Casa Andalusí, llevada por la mujer de Gaudí, he estado en la Casa Sefardí, he estado en la Torre de Calahorra, y todo el rato lo que se fomenta es el recuerdo de la unidad, del encuentro de las diferentes culturas, y yo creo que y España en ese sentido tiene una memoria histórica, y entonces desde ahí creo que es de donde tenemos que rescatar el encuentro, el espacio, la comunicación, los valores, porque ni siquiera son los valores de gente que viene de fuera, es que los tenemos en nuestra propia raíz y en nuestra propia historia, ¿no? Y tenemos tan profundo desconocimiento como muchas veces confundir musulmán con árabe. Es que son dos situaciones, dos enfoques. Es como decir que los occidentales o los españoles son cristianos. Pues no, o sea, son españoles, los otros son árabes. Por ejemplo, del mundo del Islam, los iraníes no son árabes, son persas. Tienen otra filosofía y otro punto de vista. Entonces, lo que hay, y parece mentira, fundamentalmente, y creo que, no sé, Lali puede ahí un poco transmitir desde el punto de vista del mundo de la educación, el valor que tendría ahora que están conviviendo esas generaciones en los colegios, el ayudar a que desde la infancia, desde los niños, ayuden al encuentro de las diferentes culturas. Bueno, muy bien. Yo creo que una intervención muy interesante que ha insistido. Aquí hay otra. Aquí, Manolo, aquí en este lado, y cerramos el pequeño ciclo. Una intervención interesante que ha insistido en la heterogeneidad y, por lo tanto, huir de la uniformidad como si fuera un elemento generalizado, no olvidar lo que ha sido un poco, digamos, el proceso y el desarrollo histórico, dónde estábamos nosotros antes. Bueno, unas cuantas variables muy interesantes también a tener en cuenta, la educación como clave de entendimiento e insistir más en lo que nos une que en lo que nos separa. Manolo. Sí, buenas tardes. Yo simplemente alguna reflexión que va a la línea de la anterior con la persona que ha hablado. Un poquito más alto, Manolo. Yo creo que una de los techos de cristales o de los prejuicios que se habla respecto a este tema es precisamente la confusión en los términos, en las palabras, ¿no? Musulmán, árabe, marroquí, moro, cuando en realidad, como bien ha dicho antes el otro interviniente, otra persona, bueno, pues nos estamos refiriendo a un ancho geográfico gigantesco, ¿no? Que va casi desde el estrecho de Gibraltar hasta los confines de la India, ¿no? Una cosa
Entonces pensar, quitar ese, me parece a mí súper importante. Muchas veces vamos buscando la cultura árabe y realmente en el fondo está esa otra idea que nos transmitieron los cuentos de Alí Baba, ¿no? Y bueno, nos estamos refiriendo, entonces ahí hay una amalgama de conceptos que yo creo que perjudica mucho, ¿no? O por lo menos que habría que aclarar a la hora de integrar. Y luego el otro elemento que también ha citado Eulalia me parece muy importante y que está también en el fondo del prejuicio, el tema de los derechos humanos, ¿no? Es decir, la construcción de los derechos humanos en países donde por historia o por un soporte religioso o por una, no sé bien, pero hay una carencia de derechos humanos, ¿no? Entonces, ese tema también yo me da la impresión que a veces, y aquí ha salido en los días anteriores, a veces esa no existencia o dificultad para que se den los derechos humanos nos sitúa a los occidentales en ese eurocentrismo que decía el profesor Carlos Jiménez, que bueno, que a lo mejor, o sea, que es verdad que no existen esos derechos, o no existen tal como la Carta de los Derechos Humanos lo dice, pero que no nos sitúe a nosotros tampoco en una posición vertical que impida nos impida el poder ayudarles a que los derechos humanos se mantengan, porque ayudar a que los derechos humanos se defiendan desde una posición de verticalidad, de yo arriba, que soy el que he llegado antes que tú a esto, pues creo que no sería bueno, ¿no? Muy bien, bueno, pues una primera ronda rápida. Venga, comentarios sobre los comentarios, lo que queráis. Lali, no olvides que ha habido una respecto de la educación, venga, lo que queráis, y luego volvemos otra vez ahí. Sara, venga, Sara. Yo únicamente comentar con respecto a la primera persona que intervenía, ¿no?, que decía que había como una visión tendenciosa y que únicamente veía como una única mujer. Yo considero que no, que hay bastante diversidad en cuanto a las mujeres que se nos presentan. Quizás sí que es verdad que faltan perfiles, como decía mi compañera, ¿no?, que ella ve otro tipo de mujeres también, ¿no?, pero sí que yo veo que hay diferentes proyectos migratorios. Mujeres que vienen por unas razones y mujeres que vienen por otras, mujeres que vienen por razones intelectuales, porque quieren estudiar, mujeres con ansia de mayores libertades, ¿no?, como la mujer que se ha separado, la niña, ¿no?, que parece ser que ya viene o bien reagrupada o que nace aquí. Por tanto, yo creo que bueno, que sí que se ven diferentes proyectos migratorios, ¿no? Lo único que sí que es verdad que son todas mujeres solas, pero posiblemente pues la mujer separada sí que es verdad que habrá tenido que luchar con numerosas barreras para poder llegar al momento en el que se encuentra, ¿no? Y después, por otro lado, decir que, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Estamos nosotros en posición para poder enjuiciar y para poder decir desde Occidente, cuando de hecho hay mujeres que siguen muriendo por cuestión machista, ¿no?, en manos del machismo. Pues yo creo que no estamos ahora mismo capacitados para imponer nosotros desde Occidente, ¿no?, a las mujeres musulmanas, ¿no?, o a las mujeres árabes. Simplemente... Lali y luego Teresa. Sí, Lali. Sí, bueno, quería comentar sobre el tema de la educación, que ha salido ya varias veces, pero mi pregunta es ¿qué educación? ¿No? ¿De qué educación estamos hablando? Porque parece una pregunta obvia, ¿no? Y seguramente en cada cabeza de nosotros tenemos una educación, bueno, nosotros que somos occidentales, ya que ha salido varias veces, tenemos un modelo que es un foco clarísimo de competencia, de individualismo, es un foco de jerárquico, es decir, es un modelo, bueno, es un modelo de educación competitivo y basado en el mérito fundamentalmente, ¿no? Es el que tenemos en la cabeza. Y luego hablamos de otros tipos de educación, ¿no?, que son mucho más circulares, que son muchísimo más comunitarios, no basados en el individualismo, y que realmente, ¿por qué no? ¿No? Es decir, ¿qué tipo de educación es la que estamos proponiendo, ¿no? Yo creo que es cierto que la educación es lo importante, pero que hay que matizar, ¿no? En el documental la figura de la familia, sobre todo de las madres, ha salido muy fuerte, ¿no? Es decir, que educan, evidentemente que educan, y es qué tipo de educación estamos hablando, ¿no? Y yo creo que soy recurrente, pero creo que el tema de la base de los derechos humanos en una sociedad en donde el derecho a la educación no está garantizado, el primer derecho,
a unas mujeres que no se les da acceso a la educación, pues ahí ya está claro que ya es un principio que no nos funciona, ¿no? Es decir, que sería el primero, ¿no? Pero que el matizar sobre la educación que nosotros estamos promoviendo ahora mismo en un país como España, ¿no? Una educación que cada vez se está privatizando más, una educación pública que se está convirtiendo voy a utilizar una expresión, pero una especie de gueto, ¿no? Es decir, con unas grandes dificultades del profesorado que no tiene formación en educación intercultural, que está realmente con dificultades del modelo de educación, que se hacen evaluaciones competitivas entre centros. Cuando hablas con el profesorado está dando otro tipo de educación también que no es competitiva. Bueno, complejo el panorama, ¿no? Pero que creo que tenemos que pensar. Por supuesto, las soluciones son complejas siempre, ¿no? Pero los modelos no se pueden imponer y los modelos que están funcionando no siempre funcionan, ¿no? Es decir, que no siempre nos llevan a una buena solución, ¿no? Hablaba Lipovetsky ayer, ¿no? Del tipo de sociedad occidental que, bueno, pues que aboga hacia la depresión, hacia la ansiedad, hacia pues, este modelo que nos hemos montado, ¿no? Y él hablaba de que los países en vías de desarrollo, pues que al final los chinos acabarían deprimidos y demás. Y digo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tienen que reproducirse los modelos, ¿no? Es decir, que vamos a pensar desde otra... a mudar el foco, ¿no? Yo creo que es importante mudar el foco y mirarlo desde distintas, porque es la única manera en que va a haber una verdadera educación intercultural, ¿no? Que esa es la que puede ser que salga adelante, ¿no? Teresa. Sí, yo mi intervención interrelaciona la primera intervención con la segunda y prácticamente la tercera. Es que preguntarnos cuántos tipos de mujeres árabes hay es como preguntarnos cuántos tipos de mujeres occidentales hay. Pues es que casi hay tantos tipos como mujeres, porque no es lo mismo una mujer musulmana que ha nacido en España y que vive occidentalizada a una mujer musulmana que ha nacido en Marruecos o que incluso, como decía el compañero anterior, ha nacido en Irán. Más que de mujeres árabes o de mujeres musulmanas, no sé, se debería hablar de mujeres en general. Sí es verdad que en el documental se podría apreciar un solo tipo o una sola realidad de mujer, pero igual que la mujer española. Hay mujeres españolas que han tenido un acceso a la educación o que hoy por hoy tienen acceso a la educación y hay mujeres españolas que no lo han tenido, pues porque han vivido en circunstancias históricas distintas a las que yo vivo actualmente. Lo mismo sucede con una mujer musulmana o con una mujer árabe musulmana. Y luego respecto al que el Corán discrimina a la mujer o pone a la mujer en una situación vergonzosa, yo parto de la base de que el Corán no lo he leído, pero la Biblia sí. Y la Biblia pone a la mujer prácticamente en un lugar, si no vergonzoso, sí inferior al del hombre. Es que confundimos muchas veces religión con manera de vivir o con cultura. Si en definitiva una mujer musulmana que está sufriendo un maltrato o que está sufriendo una situación discriminatoria, creo que no lo está viviendo por ser musulmana o por practicar el Corán, sino porque está viviendo en una sociedad plenamente machista o patriarcal, igual que la que podría vivir la que pudo haber vivido mi abuela y la que no vivo yo hoy, aunque todavía queda mucho por alcanzar o por sobrepasar ese techo, creo. Nada más. Merced. Yo quería apuntar ahí un poco por cierto modelo quizá, ¿no? Cierta forma de educar. A mí me gusta mucho cuando se comenta lo de no homogeneizar, lo de qué hacemos con tanta gente tan diferente, desde educación infantil hasta espacios más elitistas, ¿no? Como la universidad u otro tipo de espacios. Y a mí lo único que se me ocurre es como que muchas veces lo único que escucho es cómo hacemos para que vengan y asimilen, o que vengan y se integren, o que vengan y asuman de cierta forma lo que hay. A mí estas cosas me provocan así un poco de rechazo, porque ¿quién es quién
para imponer qué a quién, porque somos mayoría, no somos mayoría, serían otro tipo de debates, ¿vale? Pero yo por lo que sí que apuesto es más por plantear qué es lo que tenemos positivo cada uno y trabajar de forma constructiva. Es decir, ella no tiene que hacer lo que yo hago porque yo he avanzado entre comillas, ¿no?, para entonces considerar que estamos en igualdad de condiciones. A lo mejor es que ella viene con una información y una experiencia y yo tengo otra, y lo que hacemos es crear un modelo nuevo que se ajusta a las dos. No necesariamente que haya un ajuste por las personas que vienen. ¿Sí? Entonces a mí me apetece más abogar por la gestión de la diversidad. A mí me parece que los lugares son diversos independientemente de los movimientos migratorios que existen. Es decir, la diversidad no aumenta porque haya inmigración. La diversidad ya existía, ya era. Lo único que estaba parecía más homogeneizada. Y lo dejo ahí por si a alguien le apetece enganchar. Bueno, pero muy bien. En esta ronda vuestra han quedado flotando interrogantes y situaciones muy interesantes, como por ejemplo esto último, un planteamiento de la interculturalidad no como asimilación, sino digamos del dominador sobre el dominado, sino como diálogo entre iguales, ¿no? Ha quedado planteado un interrogante muy importante que ha planteado Lali, que es qué modelo de educación, educar para qué y desde dónde, desde qué valores. Ha quedado planteado también el reconocimiento de la enorme heterogeneidad que hay también, incluso aunque no sea un gran desconocido en el ámbito, digamos, en el mundo árabe y musulmán, costumbres, expresiones culturales, sentimientos religiosos, formas de vida, estilos. Han quedado muchas cositas ahí muy interesantes. Venga, otra ronda. A ver, aquí hay una palabra pedida, aquí mismo. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, yo quería, estando de acuerdo con lo que ha dicho el segundo, el ponente y todo lo que habéis dicho vosotras, quería volver a la primera intervención, porque yo creo que en su intervención no había nada en contra de la mujer integrada, de la mujer culta, no había nada. Yo creo que había una reivindicación de esa cultura. Si la nuestra es machista, yo creo que para nadie es algo novedoso saber que es mucho más machista ella. Donde los derechos humanos entre el mundo árabe en general, sobre todo para la mujer, no existen. Yo pertenezco a una organización de mujeres y los casos de violencia de género, no digo ya allí, que son incontrolables también son aquí. Y creo que desde esa óptica, o al menos así he entendido yo, la reivindicación del compañero. A mí me ha parecido fantástico el pequeño vídeo que nos habéis puesto, me ha gustado muchísimo, pero es cierto que enfoca solo una categoría de mujeres, ¿no? Simplemente me parece que es fantástico que exista ella, pero existe otra categoría superior, creo, numéricamente, que está en unas condiciones tremendas. Y bueno, este es un espacio para trabajar sobre el tema de la mujer. No os parezca pretencioso, pero es que hay una frase antes de ayer, en el discurso que Lula hizo en Toledo, que a mí me ha encantado y casualmente lo traía aquí porque venía leyendo en el metro, ¿no? Y decía algo así que como con la imaginación solo no cambiamos la realidad, pero sin ella corremos el riesgo de quedar presos de un conformismo ceniciento. Creo que hay que tener imaginación juntándonos todos, pero hay una realidad de la que no podemos evadirnos y es el tema de la violencia sobre las mujeres. Simplemente eso. Gracias. Muy bien. ¿Más intervenciones que queráis? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena porque me ha gustado la presentación de las 4 mujeres que tenemos ahí. Me ha encantado. Pero lo que yo quería decir sobre la educación, por ejemplo,
es la educación en los valores fundamentales del hombre, los derechos humanos. Sube un poquito. Y sobre todo en el respeto mutuo entre mujeres y entre mujeres y hombres. A ver, yo recuerdo que en la época de mi abuela o de mis bisabuelas, el que el hombre le insultara o que le dijera que inútil eres, era lo normal. Entonces, creo que eso es falta de respeto, falta de información por las mujeres. Entonces, la educación es eso, dar a las mujeres toda esa información, que no tienen por qué perder ni su cultura ni sus raíces. Es bueno que lo tengan. Si la decisión de una mujer es que quiere llevar el velo, que lo lleve, que no molesta a nadie. Y si quiere comer tortitas en vez de carne, que coma tortitas o que en vez de carne. ¿Por qué no respetamos eso? Igual a mí me gustan más las tortitas que la carne que me han dado toda la vida. Entonces utilicemos esa multiculturalidad, pero sí dándoles a esas mujeres la información y la educación en el respeto a los demás. Punto. Creo que es muy sencillo. Pero que lo complicamos demasiado. ¿Por qué lo complicamos tanto? Vale, no quería decir más. Sí, aquí hay otra palabra pedida, o sea que mientras está en el micrófono, o sea que una clave muy interesante que tú crees que hay que profundizar mucho, lo que sería la educación de la tolerancia, pero no en el sentido de aguante, de tolerancia y masoca, no. La educación, digamos, de la diferencia como un valor, ¿verdad? Venga. Buenas tardes. Voy a hablar como mujer extranjera no inmigrante. Como mujer extranjera no inmigrante. Aunque tengo 4 años aquí. No inmigrante. Sí, porque vivo unos meses en mi país, vuelvo, ¿no? Soy venezolana y el tema de la mujer me apasiona, ¿no? Sobre todo el modelo de mujer venezolana es un modelo de mujer que ha sido muy estereotipado, ¿no? Hablas muy deprisa y te oímos mal. Ok. Muchas gracias. Que el modelo de mujer venezolana es un modelo que ha sido muy estereotipado, ¿no? Y así como pasa con la mujer árabe, no existe un solo modelo de mujer venezolana. Nosotros tenemos más o menos 24 grupos étnicos diferentes. En cada grupo étnico diferente hay un modelo de mujer, ¿no? De acuerdo a la cultura, a esa raza. Pero hay algo que a mí me llamó la atención cuando yo llegué a España, y es que nosotros en Venezuela tenemos 3 veces más población inmigrante que ustedes, ¿no? Más del casi el 40% de población venezolana es inmigrante, hijos de inmigrantes, ¿no? Y ustedes tienen casi unos 5 millones de inmigrantes, nosotros tenemos solamente eso en colombianos. Espera, es que no te entendemos muy bien aquí. ¿Aquí o aquí? Te hemos entendido lo de que hay un 60%, un 40% de población más o menos inmigrante. Un 40% de nuestra población es inmigrante, ¿no? ¿Y la siguiente afirmación? Que decía que solamente ustedes tienen 5 millones más o menos de inmigrantes, nosotros solamente tenemos eso en colombianos, ¿no? O sea, es una población muy variada. Y a mí me llamó la atención cuando llegué a España que las mujeres árabes, por ejemplo, venezolanas, son como nosotras. Yo creo que apenas llegan al aeropuerto se quitan el velo, se quitan todo, ¿no? Se adaptan tan fácilmente a nuestra cultura, pero yo pienso que es porque nosotros las aceptamos como son. O sea, cualquier persona que llegue a Venezuela, y usted puede hacer la prueba yendo cuando quiera, ¿no? Y es aceptada como es. Nunca se le impone nada, absolutamente nada. Venezuela es casi la tierra de nadie, ¿no? Eso hace que mucha gente llegue y se quede. Pero esa apertura que tenemos los venezolanos con el extranjero es lo que hace que ellos se sientan en su casa. Pero imagínense que usted llega a una casa de visita, ¿no? Y empiezan a decirle, quítate esto, ponte así, esto pendientes te quedan espantosos, ¿por qué cargas esos pantalones? Lo natural en el ser humano es bloquearse. Mientras más me quieres imponer un modelo, yo me resisto. Eso es la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque no aceptamos ese tipo de imperialismo. ¿Entiendes? Entonces, yo lo digo como mujer venezolana que ha estado aquí, que ve que y me encantan los españoles, soy nieta de españoles, bueno, bisnieta de españoles, ¿no? Porque allá todos somos de alguna manera descendientes de españoles, ¿no? Pero yo siento que, y se lo digo con todo el amor del mundo, que a veces ese querer cambiar es lo que hace que te resistas a integrarte.
O sea, no es un modelo. Somos mujeres diferentes, somos personas diferentes y sobre todo existe mucha ignorancia. Mucha ignorancia. Hay gente que cree, por ejemplo, que a mí me han preguntado, como la chica del video, como decimos nosotros, en Venezuela hay ascensores. Me han preguntado aquí. Un profesor, yo hago doctorado, hice un doctorado en Barcelona, me preguntó, ¿y Venezuela está en el hemisferio tal? ¿O Venezuela está en la parte norte? Un profesor director de un doctorado. ¿Entiendes? Es una ignorancia mutua, porque yo tenía mucha fantasía acerca de España, igual, ¿no? Cuando llegué aquí veo que no, que son iguales, igualitos a nosotros. La diferencia hay más seguridad, eso es verdad. En lo demás yo veo todo igualito. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que la ignorancia, el desconocimiento mutuo nos hace tener miedo del otro. En la medida como nos vamos acercando al otro, empieza a bajar esas barreras, a darnos cuenta que somos iguales, tenemos los mismos miedos, las mismas necesidades, ¿no? Y también pienso que cada quien debe construir su modelo. Cada quien dentro de su cultura cree que es lo que es mejor y debe construir su modelo. Pero imposiciones nunca se van a lograr. Nunca, ¿no? Y otra cosa es, si queremos ampliar nuestra visión del mundo, tenemos que viajar. Mire, cuando usted quiera vencer su prejuicio, viaje. Allí usted va a empezar a quitar tabúes, prejuicios y una pila de cosas, ¿no? Porque tenemos fantasía de los africanos, dígame, de las mujeres venezolanas, ¿qué fantasías no hay? Pues yo le puedo decir, hay gente que me dice, mire, ¿tú te has graduado en una universidad? Y yo soy catedrática de una universidad, ¿no? Si usted sabe que Venezuela ocupa el ranking en más o menos el número 16, en el porcentaje de mujeres profesionales con respecto a su población, España está en el 76, hasta las cifras del año pasado, ¿no? Entonces, en la medida como nos vamos conociendo, nos damos cuenta que aquellas personas tienen cosas muy buenas que compartir con nosotros y que hay cosas aquí súper espectaculares que nosotros también podemos recibir. Pero mientras nos reciban con los brazos abiertos, no con a gesto, como me gritaron a mí el 24 de diciembre, boliviana, ecuatoriana, ¿qué haces tú aquí? Y yo en mi vida vine a ver una boliviana aquí. Nunca he visto una boliviana. Yo nunca he visto una ecuatoriana, sino aquí. Yo vine a ver en mi vida una centroamericana, exceptuando las costarricenses, aquí. Porque también somos diferentes, pero a todo el mundo nos meten al mismo saco, ¿no? Entonces, yo les sugiero, porque de hecho tengo 4 años viviendo aquí, me encanta España en muchas cosas, ¿no? Tenemos que abrirnos y dejar los miedos. Y los invito a Venezuela, de verdad, es que corren el riesgo de no regresar, ¿no? Pero es eso, es la apertura de la misma sociedad de acogida la que hace que el de afuera se abra y empiece a soltar las cosas que tiene que no le sirven. Muchas gracias. Como aceptemos la invitación a Venezuela, es un sitio al que merece la pena, es un país bellísimo y además yo creo que es cierto que aquí se está dando a veces, desde la clave política, una tergiversación de la realidad venezolana muy fuerte. Es una sociedad sumamente rica, interesante, pero bueno, no es Venezuela. Un segundo, uno. De felicidad. ¿Y cómo lo habéis medido eso? No sé cómo vale, bien. Pero está establecido en el récord Guinness de felicidad este año. Bueno, imagínense. Venga, a ver, han salido variables interesantes. Como punto de partida en Venezuela se acepta a la gente como es, hay apertura hacia la diferencia. Ha salido el tema muy importante de la educación en la tolerancia, en la diversidad. Ha salido de alguna manera una intervención que intentaba situar el contexto y la centralidad de la primera intervención. Venga, ¿qué se os ocurre? ¿Qué queréis comentar? ¿Qué queréis aportar? ¿Quién? Venga, Sara. Bueno, en relación a la primera intervención, ¿no? Decir que sí que es verdad que las mujeres árabes, pues muchas de ellas son víctimas del machismo, al igual que las mujeres en las sociedades occidentales también somos víctimas del machismo, pero sí que es verdad que nosotros hemos conseguido una serie de avances a niveles jurídicos y a niveles sociales que realmente pues nos sitúan como un paso más hacia adelante, ¿no? Y que
debido no solamente a causas religiosas, sino a situaciones político-sociales, ¿no?, de los países árabes, pues estas mujeres todavía están luchando y se enfrentan con este machismo que quizás esté como más arraigado, pero que realmente somos víctimas tanto la una como la otra del machismo, ¿no?, y que de todas maneras aquí tampoco hemos conseguido esa igualdad real, ¿no?, y de hecho pues seguimos siendo víctimas de violencia de género, ¿no? Eso por un lado. Después, en relación con lo que ha planteado ella, ¿no?, acerca de que cuando se acoge a la persona, ¿no?, y no se obliga, pues también ha sacado el tema del velo, ¿no? Y entonces recordaba que bueno, no quería yo sacar mucho el tema del velo, pero sí que es verdad que hay muchas razones para llevar el velo, ¿no? Depende también, es un tema muy complejo, habría que verlo si la mujer lleva el velo en los países de origen, si lo lleva aquí. En países de origen puede significar pues simplemente la mujer está en edad casadera y se lo quiere poner porque se supone que así es más virtuosa y va a conseguir mejor marido, ¿no? O como otras mujeres que lo han utilizado como símbolo de protesta, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando llega aquí, por ejemplo, una mujer argelina, no se trata ya no actuaría de la misma manera que si estuviera en Argelia, sino que realmente aquí, pues, el hecho muchas veces de poder ponerse el velo es una fórmula para expresar quién soy yo, de dónde vengo, porque realmente la vestimenta también es, al igual que la lengua y al igual, pues, un elemento cultural, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, si no obligamos, ¿no?, en el momento en que se obliga, se impone, sí que es verdad que es como un elemento en el que se reivindica la libertad, ¿no?, la libertad de expresión. Y bueno, entonces, pues, que tenemos que seguir conociéndonos, ¿no? Ese desconocimiento mutuo al que tú aludías, eso es importante, romper con ese desconocimiento que genera miedo y que genera sentimientos de rechazo, ¿no? Y después, bueno, ya por recoger también, que me acuerdo que ha sacado ella, ¿no?, el tema de cómo buscamos, ¿no?, ese elemento común, ¿no?, entre las mujeres. Pues a mí se me ocurría, ¿no?, que como madres que somos también muchas, ¿no?, pues perseguimos los mismos objetivos cuando somos madres, que llevamos a nuestras hijas a las escuelas, ¿no? Al final, ¿qué queremos? Pues lo mismo, ¿no? Entonces son elementos que nos unen, que nos deberían de unir, y ahí sí que tendríamos que juntar esfuerzos, ¿no? Simplemente eso. Merce. Yo, por enganchar un poquito con lo que está comentando Sara y responderte a ti, es que no os vemos muy bien, desde aquí, pero a mí también me parece muy sencillo respetar y creo que ser respetada a veces es más complicado, ¿no? De verdad, a mí me parece, vamos, cajón de madera de pino, pero no lo es. Y no lo es porque las relaciones establecidas son relaciones de poder, y renunciar al poder es muy complicado. Para que yo para que otra persona se empodere más, yo tengo que reequilibrar mi poder. No significa que reste mi poder, pero sí hay que reequilibrarlo. Entonces, también desde la desconfianza y desde el desconocimiento, eso no se hace. Eso es una pelea que ha tenido la mujer en la sociedad patriarcal y que seguimos teniendo, y es lo que también ocurre todo el rato, con muchas cuestiones. Son con permanentes relaciones de poder, permanentes situaciones y circunstancias de privilegio que no estamos dispuestos a soltar. Y eso, para mí, es básico. Si eso no estamos dispuestos a gestionarlo y a ponerlo sobre la mesa, no damos cabezazos, como avanzamos, pero es como tú planteas, ¿no?, infinitamente más despacio que si fuera de otra, pues eso, desde el respeto, ¿no? Y luego, por otro lado, esa resistencia y esa relación un poco, lo que a mí me parece muy evidente es un poco lo que comentabas, ¿no? Uy, pues ahí no hay problema, pues tú llegas, estás como en tu casa. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que a mí también me parece que es una evidencia, y es que somos nosotros y vosotros. Entonces, partiendo de esa relación, es muy complicado. Es muy complicado permeabilizar esas barreras de las que yo empecé a hablar al principio, ¿no? Y la violencia para mí es un síntoma, no ¿Es un? síntoma. O sea, forma parte. Antes
se maltrataba a las personas y no se decía, no se sabía o se sabía menos, ¿no? Como nunca habéis escuchado a mi abuela decir, ojo, es que ahora parece que pegan más que antes, ¿no? Quizá es porque los medios de comunicación lo pronuncian más o quizá porque estamos en otro momento, pero no porque antes ocurriese y ahora no, o viceversa, ¿no? Lali, Teresa. Es que iba a comentar exactamente lo mismo sobre el tema de que el respeto, que realmente tendría que ser sencillo, ¿no? Educar en el respeto, pero que eso está basado en la igualdad. Y el problema es que las relaciones sociales no están basadas en la desigualdad. Y eso es lo que nos dificulta en desigualdades y poder, ¿no? Es decir, las relaciones de poder. Y por eso hay tantas desigualdades en el mundo, porque no se quiere soltar lo que uno tiene, ¿no? Y lo estamos viviendo en primera persona ahora mismo con el momento histórico que se está viviendo en el mundo y como los primeros, hoy leía El País esta mañana y al final es que no quieres seguir leyendo cosas, ¿no? Pero bueno, tenéis que leer porque estamos en ello, ¿no? Y que con toda esta crisis, con todo el dinero que se está enchufando o inyectando, como se diga, a los bancos, pues que es lo primero que se resiente, las ayudas humanitarias, evidentemente, ¿no? Y como el año 2008 iba a ser un año, final del 2008 y 2009, durísimo para la gente más pobre del planeta, ¿no? Porque no llega porque el dinero se está metiendo en los bancos, ¿no? Es una cosa que a mí como me cuesta tanto y entonces claro, hablamos de la educación y el respeto y es que solamente puedes o reír, ¿no? Es complicado, es muy complicado llegar en la dinámica en que nos hemos metido, que tiene solución, claro que la tendría, ¿no? Pero para eso hay que renunciar a las parcelas de poder, hay que renunciar a los estilos de vida, hay que renunciar a muchas cosas, ¿no? Y yo no sé si nuestra generación lo va a vivir, no creo que lo vivamos, pero bueno, para eso estamos las organizaciones aquí que estamos presentes y muchas organizaciones y mucha sociedad civil, pues estamos realmente intentando que la situación cambie. Complejo, pero debe cambiar porque efectivamente es lo más sencillo, pero muy complejo. Teresa, ¿nos quieres comentar alguna cosita? Es que, bueno, prácticamente nada, porque, bueno, me ha tocado ser esta vez la última en intervenir, pero es que es reiterar lo que mis compañeras están diciendo una y otra vez, que todo se basa en las relaciones de poder que existen hoy en día en la sociedad, en el mundo, y que mientras eso no nos lo planteemos, o sea, no nos planteemos el cambio, va a ser muy complicado. Que no que evolucionemos, sino que sí que nos aceptemos, que yo acepte a la persona que viene de fuera tal y como es y que esa persona también me acepte a mí. Creo que mientras no cambiemos esa mentalidad o esa estructura que tenemos en nuestra vida, es imposible. El problema es que si lo queremos o no lo queremos hacer. Yo creo o sea que el cambio es fundamentalmente una cuestión de actitudes, sí. No una cuestión de técnicas, no una cuestión de herramientas, no una cuestión de... o claro, no solo, pero es una cuestión de... Cuando se organizan espacios de debate como estos siempre terminas hablando de lo mismo y cuando se habla de reequilibrar los poderes o de estructurar esas relaciones de poderes, la mayoría de las contertulias o de los contertulios e incluso del público siempre terminamos pensando de manera abstracta en organismos nacionales o incluso supranacionales. No, yo parto todavía más abajo. ¿Quiero yo cambiar esa relación mía de poder que tengo con mi compañero o mi compañera de enfrente? Si yo no soy capaz de plantearme esa pregunta y de querer cambiar, no me puedo quejar del mundo en el que vivo. O sea, a mí me resulta muy fácil venir y empezar a hablar de que el mundo occidental esto, el mundo no occidental lo otro, pero si yo como particular no me planteo esa necesidad, no me puedo es que no tengo ningún derecho a quejarme de lo que esté pasando o de lo que deje de pasar. Esta última idea de Teresa nos remite a esa famosa frase de Voltaire, ¿no? ¿Os acordáis de Voltaire que decía a grandes males pequeños remedios, ¿no? Digamos. Bueno, nos quedan 5 minutitos y vamos a terminar, si os parece, de la siguiente manera. He intentado recoger en una frase, como dicen en Argentina, a puchitos,
frasecitas que dicen las mujeres en la última parte del documental. Entonces os la devuelvo a las 4 intervinientes para que un poco cerréis. No hay nada inventado, está sacado del texto. Somos mujeres, somos trabajadoras, somos madres, tenemos en común el habernos visto sometidas por vivir en sociedades machistas, reivindicamos y queremos tener nuestros derechos en igualdad con los hombres, tenemos un futuro por delante, pero sobre todo necesitamos conocernos más para combatir juntas y conseguir las mismas metas. Merce, ¿y qué? Sí. ¿Qué te dice esto ya al final? Pues a mí yo parto un poco de lo que dice Teresa, ¿verdad? Yo creo que yo lo que había puesto aquí en mis notas era que por favor cada uno y cada una, porque yo en esta pelea incluyo a todo el mundo, no solo a las mujeres, es que cada uno y cada una desde su espacio haga todo lo posible por la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, también deseo hacer un matiz, quizá, bueno, soy un poco picajosa con esto. Es verdad que las mujeres podemos ser madres, pero es verdad que no es una obligación, o no debe de ser una obligación. Y si no somos madres no quiere decir que estemos fuera de esta lucha, ¿no? Ya está, ¿no? O sea que yo estoy completamente de acuerdo con que hay un futuro enorme que nos espera, pero que es verdad que hace falta un cambio de actitud y una voluntad por parte de todo el mundo. Fácil no es. No todos nos aceptamos como somos, porque todos nos tenemos que trabajar cositas a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, yo no soy como soy y punto, sino que yo soy un ser cambiante y en permanente formación. Lali, una última palabra. Bueno, yo creo que la idea desde lo micro hasta lo macro, creo que es una idea evidentemente, o sea, si todos en nuestras escuelas, en nuestras reuniones de APAs, en nuestras reuniones de vecinos, en lo que es el día a día, ¿no?, abogásemos por el derecho a la igualdad, ¿no? Es decir, que realmente, pues bueno, iríamos cambiando, ¿no? Es decir, que es un paso a paso, pero a la vez hay que incidir en las políticas públicas de educación. A la vez hay que incidir en los gobiernos para que hagan su trabajo, hay que incidir en la cooperación, es decir, que es un trabajo que creo que más en organizaciones en las que estamos, ¿no?, que realmente hay que incidir en distintos niveles, ¿no? Todos son importantes y, como se decía de toda la vida, la velocidad se demuestra andando, ¿no? Pero evidentemente la situación hay que atacarla, como decía antes, de los focos, ¿no? Hay que hacerla desde distintos focos para que realmente haya un cambio, y que viene muy enraizada, que es como ha empezado un poco la intervención, que esto históricamente está acalado, ¿no? Es decir, que cambiar toda una evolución histórica nos va a llevar toda una historia, ¿no? Es decir, ¿y cuánto va a durar esta historia? No lo sabemos, ¿no? Pero que es un cambio que se están viendo en muchas cosas, pero que en otras quedan por cambiar, ¿no? Entonces, bueno, el modelo de educación que tenemos que abogar, o por lo menos creo que hay que abogar, es el modelo de educación basado en los derechos humanos, ¿no? Es decir, que realmente a partir de ahí construir, ¿no? A partir de ahí construir, que hay muchos lugares en donde queda mucho trabajo por hacer todavía. Gracias. Bueno, yo me sumo a lo que han dicho mis compañeras, ¿no? Pero también quería añadir, bueno, que pese a que aquí se ha hablado de la dificultad de la mirada de respeto, ¿no?, que existe una cierta dificultad por el tema del poder y demás, yo sí que creo que para poder llegar a unarnos con estas mujeres que vienen extranjeras y poder luchar por las mismas cosas, tenemos que desarrollar una mirada de respeto desde lo que significa la palabra, que viene de respicio, viene del latín, que significa mirar en profundidad. Entonces yo creo que para poder mirar en profundidad necesitamos primero un paso previo, que es el conocimiento mutuo. Entonces, pues poder seguir trabajando desde ese encuentro, desde ese conocimiento mutuo, cada una en el espacio en el que nos toque, como madre o como trabajadora o como lo que a cada una nos toque, ¿no? Y bueno, eso simplemente, ¿no? Yo considero importante el llegar a ese encuentro. ¿Y Teresa? Yo me sumo una vez más a lo que han dicho mis compañeras y
Nada más, simplemente decir que se nos tiene que caer el velo de la desconfianza, que tenemos que conocernos mutuamente los unos a los otros y las unas a las otras, y que no se trata muchas veces ni de hombres ni de mujeres. Aquí somos todos personas y teniendo como base los derechos humanos hay que empezar a trabajar desde ahí, simplemente. Bueno, pues muchas gracias a Lali, Merce, Sara y Teresa por vuestras palabras, por vuestra enseñanza, porque además no habéis hablado desde lo oculto, sino que habéis hablado desde lo vivido, desde vuestro compromiso profesional, personal, de mujeres. Y muchas gracias a todos vosotros por vuestro interés y por vuestra atención. Y hasta mañana. Que paséis buena tarde.